Versículo 37. Dice así: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Lo lee conmigo, por favor? Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias porque podemos en ti confiar, en ti esperar. Habla en nuestras vidas, Espíritu Santo, de una manera especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Puede tomar su asiento. En esta ocasión, mire, es interesante mirar que no podemos negar, y usted va a estar de acuerdo conmigo, que Dios ha sido bueno. Amén. Y no solamente ha sido bueno, sigue siendo bueno. Amén. Desde el principio de la creación hasta el día de hoy, Dios ha sido bueno. Amén. Qué bonito, ¿verdad? El canto que mi esposa nos trajo sobre la bondad de Dios. Sobre eso estamos hablando en nuestra vida. Pues hoy estaremos considerando un ejemplo donde la bondad de Jesús se manifestó en una persona necesitada, en un pobre hombre que tenía cierta situación triste, ¿verdad? La Biblia dice que estaba sordo y mudo, o comúnmente dice sordo-mudo. Por eso en esta ocasión el tema que quiero compartir con ustedes es el siguiente: todo lo que Jesucristo hace, lo hace bien. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Lo que el ser humano hace, a veces lo hace bien y a veces lo hace mal. Pero Dios, todo lo que hace, lo hace bien. Amén. Es algo muy importante, ¿verdad?, que debemos de entender. Por eso, basándonos a este tema, que todo lo que Jesucristo hace, lo hace bien, vamos a mirar primeramente el ejemplo, un ejemplo que encontramos en estos versículos. Nos dice el versículo 31, y volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. O sea, Jesús hace un recorrido largo para llegar a este lugar. Si se da cuenta, no calculé la distancia, pero lo que sí se considera que Tiro no era y Sidón no eran lugares de israelitas, no pertenecían al territorio de Israel, eran de las naciones vecinas. Pero Galilea sí lo era. Entonces Jesús, desde otro país que estaba ministrando, haciendo la voluntad del Padre, hace un largo recorrido hasta Galilea, pasando por esta región, como lo menciona. Y a veces es interesante, ¿verdad?, de que tuvo que transitar un recorrido largo para glorificarse ahí, para hacer algo muy especial en la vida de una persona que estaba en miseria. También podemos ver que el versículo 32 nos enseña la tragedia de un hombre sordomudo, como nos dice el versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Sordo y tartamudo. No tanto, alguna versión dice pues que mudo, pero aquí especifica que era tartamudo. Entendemos que es un tartamudo, ¿no? Algunos de nosotros quizás tartamudeamos algunas veces. Yo, en cierta manera, no crea que me vea que hablar y todo eso, pero ya usted ha escuchado de que de niño he tenido problemas en la comunicación. Yo tartamudeaba mucho. Y aún hoy en el día hay palabras que, aunque las sé cómo se dice, pero no las puedo pronunciar. Y mi esposa le dice: ¿cómo se dice? Y ella lo dice muy bien. ¿Y cómo se dice? Ahí nos gozamos de mis debilidades, de mis defectos, ¿verdad? Pero es interesante que entiendo a Moisés. Yo creo que Moisés era así. Ahora, a la ventaja de Moisés, que a él Dios le puso a Aarón, y a mí pues me ha puesto a mi esposa, que es la que es mi maestra, que me ayuda. Pero a veces hay unas palabras, aunque las sepan, no las puedo pronunciar correctamente.
Por eso usted ya que me conoce con tiempo ha visto que a veces me quedo y pienso y en milésimas de segundo ando buscando alternativas palabras para que poderlas decir. O yo digo ya, o lo uso a usted, ¿y cómo se dice? Y ya usted dice, ah, pues así como usted dice. Y así estamos. Pero este personaje tenía un problema grave. Estaba sordo y tartamudo. Un tartamudo con una persona que está tartamudeando críticamente no se puede comunicar fácilmente. ¿Cuántos han escuchado tartamudos? Amén. Y tristemente se han hecho chistes de mal gusto de los tartamudos. Y que a veces dicen una cosa y se tardan, ¿no? Hay tantos chistes de tartamudo, de uno que hay uno que dice que le pusieron el apellido porque el papá era tartamudo. ¿Y cómo se va a llamar su hijo? Y ahí le pusieron así. Y ya cuando él, ¿y cómo te llamas? Ah, me llamo Juan, como Sazalales. Y así lo escribe, según dicen, ¿tú eres tartamudo? ¿Tú eres tartamudo? No, mi padre fue el tartamudo y que me puso así el nombre. Porque cuando él dictó el nombre, pues lo pusieron así. Pero no ha de ser algo agradable, no es agradable ser tartamudo o tener dificultad para comunicarse. Y luego sordo, privados del oír. Y qué tan hermoso, qué bonito es escuchar las melodías, escuchar las alabanzas a Dios, escuchar las aves, escuchar a la esposa que nos grita o que nos dice algo bonito o que nos llama. Entonces, esa era la tragedia de este hombre, sordo y tartamudo. Alguien que en su vida no podía progresar por ese problema físico, doble problema físico tenía. Entonces dice que lo trajeron a Jesús para que Jesús pusiera la mano. Y el versículo 36 a 35 vemos la actuación del Señor Jesucristo. Nos dice así la Escritura: y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de la lengua y hablaba bien. Miren, qué interesante. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿por qué el Señor Jesús hacía cosas fuera de lo común? La gente lo trajeron para que Jesús lo sanara, y lo que le estaban pidiendo era un toque, que pusiera su mano, como lo había hecho con un ciego, como lo había hecho con un leproso, ¿se acuerda? Los tocaba y sanaba. A veces no los tocaba, a veces solamente confesaba o decía la palabra y sucedía el milagro. Pero aquí es interesante ver que mete sus dedos en las orejas de él. O sea, sí lo tocó, pero de una manera diferente. Mete sus dedos en sus orejas. Y dice, y escupiendo, no nos dice solo escupió, pero creen que lo que hizo escupió a tierra. ¿Por qué? No lo sabemos. Y después, con su dedo, ¿qué hizo? Tocó su lengua. O sea, a veces Jesús tocaba en una parte del cuerpo y sucedía el milagro. Generalmente hablando, un toque general. Ahora lo está haciendo específicamente, directamente en el problema, que eran los oídos y la lengua. Como que los oídos estaban tapados. No sabemos qué era lo que había causado esta enfermedad, pero ya ve que muchos nacen enfermos o un accidente quedan con sordera. Lo importante aquí es que Jesús, al tocarle, lo que estaba obstaculizando, impidiendo que escuchase, fue abierto. Dice, fueron abiertos. Fue sanado. Tuve la bendición. Y luego la lengua
Da a entender que la lengua la tenía pegada, estaba ligada a algo. Porque la ligadura hacía algo físico, la misma lengua. Usted ya sabe que la lengua es el miembro que es el que nos ayuda a transmitir las palabras. Tenemos las cuerdas vocales que son las que las generan, pero quien las comunica conforme movemos la lengua, así salen las palabras. Sin lengua no hay palabras, hay gemidos. No se puede. Si tenemos la lengua pegada, dificulta más para hablar. Entonces, al tocar esa lengua, esa ligadura, lo que estaba mal, se solucionó. Esa fue una forma de Jesús obrar. Y dice que al momento, en el instante, fueron abiertos sus oídos y desató la ligadura de su lengua. Y hablaba bien. Hablaba bien. Amén, amén. Hablaba bien. ¿Por qué Amén. subió? ¿Por qué hizo eso? No lo sabe. Juan era un joven que había nacido con problemas para escuchar y hablar, como este sordomudo que de la historia. Siempre se sentía aislado, frustrado y dependiente de los demás para comunicarse. La tecnología le ayudaba un poco, pero nada lograba que se sintiera completamente conectado con el mundo. Haciendo una pausa, hoy en día las personas mudas tienen la ventaja de la tecnología, porque hoy ya con los teléfonos pueden comunicarse. Hay aparatos interesantes, hay aparatos que usted se pone como una pantallita y el mismo teléfono acá escribe que la pantallita sale lo que usted está preguntando o contestando o comentando. O el mismo teléfono lo escribe y le pone que sea audio voz y ya escucha. O sea, hay una forma que ya se pueden comunicar los mudos. Los mudos es interesante, ¿verdad? La tecnología, pero aún así, con la tecnología, como dice en esta historia, no lograba sentirse completamente conectado con el mundo. Él, de cierta manera, quería tener sus sentidos bien. Un día, un amigo le habla de un retiro cristiano en la ciudad, donde Jesús era el centro de todo, donde su enfoque en esta conferencia, en este retiro, iba a ser que Jesús es el centro de todo. Con algo de temor, pero con fe, Juan decidió asistir. Durante una dinámica, el pastor ora por él de manera personal y cercana. De repente, Juan comienza a percibir sonidos que nunca había escuchado con claridad y encuentra la manera de expresarse como nunca antes. Lo más increíble no era solo que escuchara y hablara mejor, sino que sentía que alguien se había fijado en su necesidad de manera íntima y directa, transformando su vida en ese momento. No solamente fue sanado, sino también su alma fue salva. Hoy, como Juan, muchas veces enfrentamos imposibles en nuestra vida, problemas familiares, estrés, enfermedades o la misma soledad. La historia nos recuerda que Jesús puede actuar de manera personal y fuera de lo común, no solo de forma general, como mencionaba anteriormente. Él ve nuestras necesidades específicas y puede transformarlas cuando le abrimos nuestro corazón con fe. Tal vez hoy Él quiere hacer algo inesperado en tu vida, mi hermano, mi hermana. Algo que cambie tu situación y te llene de esperanza. Así como Juan lo recibió, usted también lo puede recibir. O si quiere ser más bíblico, así como este hombre sordo, tartamudo, recibió el milagro, hoy Dios puede hacer el milagro en su vida también. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuántos pueden creer eso? Amén, amén. Amén. Por lo tanto, así podemos mencionar, mire, una orden suprema. Después de esto, el Señor Jesús da una orden solemne, pero desobedecida. Dice el versículo 36,
y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más lo mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Jesús en este momento no quería todavía que se conociese su misión, se conociese el poder que él tenía de hacer milagros. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Jesús no era de hacer tanto milagro. Sí, en el plan perfecto de Dios, su ministerio traía milagros, traía esa bendición, pero no era la misión principal de Jesús. La misión principal de Jesús era venir a salvar a la humanidad, predicar el mensaje del Evangelio eterno que transforma y cambia las vidas. No era tanto hacer milagros, y por lo tanto, si en el momento todos saben que Él tiene el poder para sanar, para reprender demonios, para levantar muertos, dar vista a los ciegos, abrir los oídos de los sordos y quitar la ligadura de los mudos, entonces la gente nada más lo iba a buscar por conveniencia, por interés, y no le iban a permitir predicar el Evangelio eterno, que era la misión principal. Por eso Jesús al principio decía, no lo digas a nadie, no se lo cuentes a nadie. Pero ¿qué dice el texto sagrado? Que cuanto más les mandaba, tanto más y más, lo enfatiza muy bien el escritor, ¿verdad, Marcos? Dice, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más que hacía, lo divulgaba. Lo divulgaba. Qué contrariedad, ¿verdad? Hoy en día Jesús quiere que hablemos de lo que Él ha hecho en nuestra vida y nos lo hacemos. Entonces ahí había como una psicología reversible que le llaman. La psicología reversible es, usted dígale algo a una persona contrario para que haga lo contrario. Por eso no lo hagas. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo va a hacer. Hazlo, no lo va a hacer. Pero no funciona en el mundo natural eso, ¿verdad? Pero hoy Jesús nos manda que hablemos de sus maravillas. Hoy Jesús nos habla, nos manda que le contemos a la gente lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Lo estamos haciendo? No mucho, son pocos los que lo están haciendo. Y a veces nos avergonzamos los sábados mayormente. Porque los sábados llegan unos personajes ahí que hacen un hincapié dinámico de todos los sábados, andar tocando de 8, 9 o 10 de la mañana a las puertas. ¿Y qué hacen algunos de ustedes o nosotros? Le echamos el perro. No, tampoco arriba. No les abrimos. O decimos, ya vienen estos que molestan. Seguido a veces yo veo en mi barrio a estas personas, ¿verdad? Andan ahí. A veces el calor, el viento, no importa. Digo, qué triste que esta gente que tiene la mentira y no la verdad, están haciendo algo que nosotros que tenemos la verdad no lo estamos haciendo. Ahora, no crea que son muy queridos. Hay tanto chiste contra ellos. ¿Sabía usted? Bueno, a ver, por ejemplo, ellos se nombran testigos de Jehová, pero en realidad no son testigos de Jehová. Algunos digo son testigos de Satanás. No, entonces no, yo tampoco queremos ser tan crueles, ¿verdad? Yo les digo, ¿cómo les digo? Ya se me olvidó los testigos del error, es como yo les digo. Porque los verdaderos testigos de Jehová somos aquellos que tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Pero es una vergüenza que ellos están haciendo algo, están en el error, y usted y yo que estamos en Cristo no lo estamos haciendo. Por eso digo, Señor, perdónanos. Pero hay otra forma, ¿verdad? Hay tanto chiste contra ellos. Por ejemplo, dice que llegaron 2 de estos personajes, tocaron una puerta, les tocaron y se contesta adentro el hombre, ¿quién es? Somos los testigos de Jehová. ¿Qué quieren? Queremos hablar. ¿Cuántos son? 2, pues hablen entre ustedes. Qué inteligente, ¿verdad? Pues hablen entre ustedes. Que hay gente tremenda que yo creo que sí lo ha hecho, ¿no?
Ya sabes, si usted quiere decir, ya quiero, intente un día. Pues ¿cuántos son? Dos, pues hablen entre ustedes. Sí. Pero algo admirable de ellos, su hincapié, su fidelidad, aunque están en el error, a estar llevando un mensaje a la gente. Jesús quiere que lo hagamos, pero ¿lo estamos haciendo? Bueno. ¿Y qué sucede con esto? Esto causa un asombro, como dice el versículo leído, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En segundo lugar, vamos a ver ahora el Señor Jesús. Todo lo que hace, lo hace bien. Vamos a ver por qué. Hay muchas cosas que Jesús ha hecho en nuestras vidas, pero hoy solamente voy a hablar de algunas de ellas de suma importancia, que vendrían siendo solamente 4 cosas que Jesús ha hecho bien. Hay muchas más, pero antes de ello, Dios todo lo que creó lo hizo bien. Génesis 1:31 nos dice claramente: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que todo era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Y sabe cómo terminó Dios su creación? Con la creación perfecta del ser humano. Primer día, Dios hizo esto y aquello y vio que todo era bueno. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. Pero ya al final se luce Dios haciendo al hombre a su imagen y semejanza. Pero mira que aquel hombre solitario tenía el privilegio de estar en el paraíso, en la belleza del paraíso, tener comunión con Dios. Pero había una necesidad que Dios no había llenado a propósito en la vida del ser humano. Dios lo pudo haber llenado, pero a propósito Dios dejó que en el corazón del hombre hubiera un espacio, un vacío que solamente una varona podía llenar, porque ese es el término hebreo, varón. Lo hizo varón y varona. Nosotros decimos varón y hembra, pero el texto hebreo es varón y varón. Pero ya nosotros después lo cambiamos. Él estaba triste. Y mayormente en ese tiempo, cuando los animalitos se empatan o se juntan, que es primavera. Usted en primavera los para ahí peleándose ahí, según ustedes están peleando, y no, están teniendo su relación a su manera. Después, es curioso que, no sé si ha pasado, pero este año he visto más lagartijos que nunca. Allí donde yo vivo, miraba 2 que andaban uno corriendo tras otro, ahí en la pared de mi casa. Y yo, miren estos sinvergüenzas persiguiendo el lagartijo a la lagartija, pienso, ¿no? Dije, estos no me dan buena espina. Después va a haber muchos lagartijos. Y mejor me hubiera dicho. A los días, semanas, un lagartijero por todas partes, chiquitos de todo tamaño. Y andan en las calles, no sé si en Moreno Vale nada más hay como se han identificado estos reptiles. No hay gatos. Quizás no hay gatos, voy a tener que llevar unos de aquí. Sí. No, si hay uno, allá andan unos, pero yo creo que mi perrito los espanta. Pero sí hay gatos, pero no como... Creo que en Riverside hay más gatos, porque aquí tenemos ya 4 gatos, como 5 gatos. 5 gatos. Y los dejamos porque nos ayudan a espantar las ratas y los lagartijos y así. No, y vienen los viernes. Y vienen a los viernes, nos acompañan. Al rato van a venir más gatos que gente. Pero no se deje. Ganen a los gatos, por favor. Sean ovejas, fieles y con que se congregan. Pero se da cuenta, los animalitos, los reptiles, las aves, las bestias, juntan su parejita y se multiplican. Entonces cree que Adán vio eso.
que el burro tenía su burra, que el gorrión tenía su gorriona. Y así puede usted emparentarlos. Pero él no tenía su varona. Entonces ahí cuando Dios vio que el hombre estaba solo, y dijo que no era bueno que estuviera solo. Y fue cuando Dios, de la costilla cerca del corazón del hombre, le sacó a esa varona, que hoy en día viene a ser el complemento de todo hombre. Digan las hermanas amén. Amén. Los hermanos amén. Amén, amén. Amén. Se me quedan viendo, pero ¿quién está hablando? Estoy hablando de ustedes. La mujer es una bendición de Dios. Amén. A ver, hasta el niño sabe. Los niños saben y dicen la verdad. Por lo tanto, volviendo al punto de que Jesús, el Señor es todo lo que hace bien, vamos a ver ahora esas 4 verdades sublimes, esas 4 bendiciones. Todo lo que hace Jesucristo lo hace bien. Porque miren, la primera de ellas, podemos decir que cuando Jesucristo salva, Él lo hace bien. Amén. Cuando Jesucristo salva, lo hace bien. Amén. El problema es el ser humano, o sea, nosotros, que si no aceptamos a Jesucristo sinceramente de corazón, no sale bien. La salvación que Jesús provee es perfecta, es única, es maravillosa. Pero ¿por qué hay gente que dice que se entregan a Jesucristo y no cambian o vuelven atrás o no dan el testimonio digno de arrepentimiento? ¿Será que falló Jesucristo? Claro que no. De ninguna manera Jesucristo falla. El problema es la persona que está confesando a Jesucristo como Señor. Si lo hace de corazón, de verdad, va a haber un cambio genuino en él y se refleja a través de los frutos. Pero si no hay una conversión genuina, entonces aquella persona no va a cambiar. ¿Quién es el problema? Jesús, de ninguna manera. El problema es el hombre, la mujer, la decisión que hacemos. Por ejemplo, la parábola del sembrador, la semilla dice que cayó en 4 terrenos. Cayó en pedregales, en el camino, en espinos y en buena tierra. Y usted sabe, la única que germinó y dio el fruto correcto fue la que cayó en la tierra buena. Por eso hay mucha gente que viene a la iglesia, se convierten a Cristo, pero su corazón son como los del camino, están duros. No penetra la semilla, nomás por encimita la semilla y después la semilla ya se muere. O aquellos que tienen el corazón como empedrado, que entra la semilla pero no se profundiza. ¿Y qué pasa? Sale el sol, se seca, salen los problemas, se desanima, vuelve atrás. O aquellos que se empiezan con gozo sirviendo a Cristo, pero cuando vienen las dificultades, así como el espino se enreda en el maíz o en el trigo y lo ahoga, lo hace infructífero, así los problemas, las aflicciones en aquella persona la neutralizan y no puede dar fruto. Pero en cambio, hay algunos que entra esa semilla en buen corazón, en buena tierra, y ahí es donde está la salvación. Por eso hay mucha gente que dice ser cristiana y no se portan como verdaderos cristianos, ya sea porque su corazón es como el de camino, como el de pedregal o como el de los espinos. La genuinidad es cuando es en buena tierra. Entonces Jesucristo salva bien. Si la gente después vuelve atrás, se aleja de Dios o peca, es problema de la gente, no es problema del poder de la sangre de Jesús. Porque el poder de la sangre de Jesús salva lo que salva. Amén. Amén. Por eso podemos entender eso. Cuando Jesucristo sana, también lo hace bien. Amén. Es interesante, ¿verdad? Que si no tenemos la fe suficiente, o después de haber sido sanados seguimos en el pecado, no sale bien. Aunque Dios sana de 2 maneras.
directamente, que es el milagro, es cuando los milagros suceden, que en el momento Dios se glorifica directamente y sucede el milagro, sucede la sanidad instantánea, pero también sana indirectamente, o sea, gradualmente, que a veces necesitamos la intervención de la ciencia, del medicamento, del cuidado, de la diligencia, para poder mantenernos y ir sanando poco a poco. Dios puede sanarnos de cualquier enfermedad y dolencia en el momento. Lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace a veces? Porque requiere que nosotros también pongamos nuestra parte. Imagínense, si yo me sale alto el colesterol y después el colesterol me puede causar que los coágulos en las venas, arterias se originen y me dé un ataque al corazón y ahí queda, y después, Señor, tan bueno que era el pastor, ¿por qué se le fue tan joven? Pues porque andaba comiendo muchas carnitas, mucha grasa, muchas tortillas, mucho pancita con cafecito. Una vez al día está bien, ¿verdad? Pero no todo, ¿verdad? Bueno, tampoco. Entonces, ¿qué fue allí? Dios me puede sanar a través del medicamento y a través de cuidarme yo mismo. Amén. Nos gusta hacer lo que queramos, comer lo que queramos y que Dios nos sane al instante, pero no. Tenemos que ser diligentes, no negligentes. Por eso cuando Jesús sana, sana bien. Amén. Pero ¿por qué la gente que ha sanado vuelve otra vez a caer en enfermedades? Bueno, hay varios factores, pero uno de ellos puede ser el pecado. ¿Se acuerdan del paralítico de Bethesda? ¿Se acuerda que este hombre estaba toda su vida, 30 y tantos años, esperando mover el agua, queriendo bajar, porque decía en ese estanque que descendió un ángel cuando movía el agua, y el primero que descendía al agua sanaba? Pero el paralítico, ¿cómo podía? Cuando él quería arrastrarse para llegar, otro le ganaba. Jesús lo ve y lo sana. Y lo sana, y dice: recoge tu lecho y levántate. Creyó la palabra y se levantó. Después tuvo un problema ya. Y después, cuando Jesús lo encuentra, le dice: no peques más, para que no te venga algo peor. Entonces hay gente que ha sanado, pero pecan y les viene algo más o peor que antes. O a veces son los descuidos también. Si Dios ya me sanó de una enfermedad y que sé que hay cosas que pueden volverla a alterar, a que renazca o que salga otra vez, yo debo tener cuidado de no consumir esos alimentos o esos medicamentos. Ya veo hoy en día, hay medicamentos, yo de hermana Carmen, un medicamento que según le dieron para algo bueno, casi le costó la vida. Entonces, tristemente así puede suceder. Por eso cuando Jesús sana, lo hace bien. Y si a veces no lo sana, es porque Él tiene un plan. Él tiene un plan. No se olvide de eso. Cuando Jesucristo liberta, podemos decir la tercera, cuando Jesús libera, lo hace bien. Cualquier persona. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que a veces están batallando con eso están batallando con problemas de salud, ¿verdad? Están batallando con muchos, no salud, sino muchos vicios, alcoholismo, drogas, pornografía, adulterio. Hay muchos vicios que la gente hoy en día vive. Hay muchos vicios. Entonces, ¿por qué cuando una persona se entrega a Jesucristo, después uno ve que vuelve a caer en el vicio que antes estaba? ¿Se ha dado cuenta de eso de mucha gente? Sí. Se convierten y vuelven a caer en el vicio del alcohol, en el vicio de las drogas, en el vicio de la pornografía, o aún otros pecados de violencia, otras cosas que esas personas están batallando.
Pero se dice, pero se entregó a Jesucristo. O la misma persona a veces dice, yo me entregué a Jesucristo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no he sido libre totalmente? Bueno, ahí también hay varios factores. Y un factor que nos platica la Escritura, la Escritura nos dice, si usted se acuerda, Jesús menciona del espíritu que es sacado de un hombre. ¿Se acuerda de esa historia? Dice que cuando el espíritu inmundo sale, un demonio sale de un hombre, cuando Dios saca un espíritu inmundo de una persona, dice que ese demonio, ese espíritu inmundo, anda por lugares desiertos buscando una nueva morada, una nueva casa. Y al no encontrarla, dice, bueno, pues voy a regresar a mi antiguo a ver cómo la encuentro, parafraseando la historia. Y dice que cuando regresa el demonio, la encuentra, miren, atención a esto, la encuentra limpia, adornada. ¿Ese es el problema? No. Vacía. La encuentra vacía. Sea vacía. Y dice, mira, esta está mejor. Está limpiecita, está adornadita, vacía. Dice, voy a invitar a mis compadres. Y llama a otros 7 espíritus peores que él y hacen fiesta permanente, parranda permanente en la vida de aquel hombre. Y dice Jesús que el estado de ese hombre vuelve a ser peor, mucho, mucho peor. ¿Cuál fue el error? ¿Estar limpia? No. ¿Estar adornada? No. Estar vacía. Entonces mucha gente que es liberada de los demonios necesitan llenar su corazón con el Espíritu Santo. Necesitan llenar su vida con Dios para que Dios venga a morar, para que el Espíritu Santo venga a morar. Porque mire, cuando Jesús liberta, nos hace libres verdaderamente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús liberta, rompe las cadenas de pecado, de vicio, de cualquier cosa, y limpia y adorna. Pero ahí es donde la persona liberada tiene que llenar su vida con la presencia de Dios, con la búsqueda de Dios, para que el Espíritu Santo more en él. Y de esa manera, cuando venga el demonio, no pueda volver a entrar. Porque cuando ya el Espíritu Santo mora en la persona, nada ni nadie lo puede sacar. No importa si el mismo Satanás y todos sus demonios quisieran sacar al Espíritu Santo, nunca van a poder, porque el Espíritu Santo es Dios y nadie lo puede quitar. Amén. 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 El Espíritu Santo se va cuando nosotros caemos en el pecado, cuando blasfemamos o cuando caemos en el pecado grave, pecado ya, practicar el pecado. Por eso es importante llenar la vida. Por esta gente que sigue batallando con los vicios, es porque no han llenado su corazón con la presencia de Dios. No han llenado su corazón con el Espíritu Santo. Y eso se aplica no solamente a las liberaciones demoníacas, de vicios, sino también a cosas que usted y yo estamos batallando, porque a veces batallamos, porque a veces nos entristecemos, tenemos temores, nos preocupamos, nos afanamos, porque no estamos llenando nuestra vida con la presencia de Dios. No estamos buscando la presencia de Dios, no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia, no estamos tratando de obedecer a Dios, y por eso todo viene a causar en la vida de la persona ese vacío, esa inclinación al mal, esa inclinación a las cosas ilícitas. Necesitamos llenar nuestra vida con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo podemos llenar nuestra vida con el Espíritu Santo? Orando, leyendo su palabra, buscando más de Dios. Amén. Amén. Y cuarto, todo lo que Jesús lo hace bien. Cuando Jesús bendice, lo hace bien. Amén. Cuando Él bendice, lo hace bien. Amén. Amén. Si no obedecemos a Dios, la bendición se puede perder y no sale bien. En Deuteronomios capítulo 11, versículo, no tengo esta escritura, pero lo voy a rápidamente a mencionar. En Deuteronomios capítulo 11, versículo 26 al 28, Dios le da a Moisés, al pueblo de Israel, le da una ordenanza, unas advertencias sobre la obediencia
y la desobediencia. Resumiendo, si tú no obedeces a Dios, vendrá maldición. No va a venir bendición. Pero si en cambio obedeces a Dios, va a venir bendición. Así de sencillo. No se necesita mucho para entender eso. La obediencia a Dios produce bendición. La desobediencia a Dios trae maldición. Por eso mucha gente no les va bien, porque no están obedeciendo a Dios como deberían. Hay problemas en su hogar, en su familia, en la economía, en su cuerpo, muchas de las veces, no todo el tiempo. Porque hay enfermedades que tenemos, porque por negligencia las hemos recogido, las hemos desarrollado. No es pecado, pero a veces sí puede ser pecado. Problemas en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en la economía, pueden ser pecados ocultos que no han sido confesados. O a veces malas decisiones que hacemos. Entonces hay que mirar todo el cuadro completo. Recuerde que la vida es como un rompecabezas, que tiene su parte, y para poder entender bien lo que está sucediendo tenemos que armar ese cuadro, su pieza en su lugar. Así viene siendo en lo espiritual. Hay cosas que a veces nos detienen, que nos afectan y que no nos permiten tener esa bendición o mantener esa bendición de Dios. No es porque Dios no bendiga bien. Recuerde, cuando Dios bendice, bendice bien. El problema somos nosotros, nuestras malas decisiones. Luis tenía un dolor crónico que los médicos no podían aliviar. Cada día se sentía más limitado y frustrado, pensando que nunca mejoraría. Un amigo le habló de Jesús y de cómo Él sana y transforma las vidas. Con fe, Luis decide acercarse a Jesús en oración, pidiendo sanidad. A poco tiempo, algo increíble sucede. Empieza a sentir alivio en su cuerpo y poco a poco su salud mejora. Lo sorprendente no era solo que sanara, sino cómo Jesús lo hizo de una manera perfecta, atendiendo cada necesidad y restaurando su bienestar de forma completa. Luis comprendió que todo lo que Jesús hace, lo hace bien. Amén. Incluso en cosas que parecen imposibles para los médicos o para la ciencia. Esta historia nos recuerda que Jesús no solo puede sanar, sino que sus acciones siempre producen resultados perfectos. Cuando confiamos en Él, nuestra sanidad y restauración llegará de manera correcta y en el tiempo correcto, adecuado. Podemos tener seguridad y esperanza, sabiendo que todo lo que Jesús hace, lo hace bien. Amén. Y si no hace lo que nosotros queramos, no significa porque no lo ha hecho bien. Él tiene un plan. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. ¿Qué debemos hacer mientras llega ese poder, ese milagro, esa respuesta? Seguir buscando de Dios. Sí, amén. Porque recuerda, solo el poder de Jesucristo hace las cosas bien. Cuando nosotros confiamos en Él y le obedecemos, vamos a tener de Dios las respuestas y las bendiciones que estamos buscando. Por eso no se olvide, mi hermano, mi hermana. Todo lo que Jesús hace, lo hace bien. Póngase. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y por todo lo que harás. Sabemos que tu palabra nos indica que todo lo que tú haces, lo haces bien. Tú sanas, tú salvas bien, tú sanas bien, tú libertas bien, tú bendices bien. Perdónanos si a veces no hemos valorizado
y poner nuestra parte en cuanto a ello. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder ser obedientes y esperar en tu voluntad, que es perfecta, tu voluntad que se aplicará, que se llevará a cabo en el tiempo correcto, en el tiempo adecuado. Y te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Ahora disponemos nuestro corazón para alabarte y para adorarte a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor un momento. El altar está abierto para los que quieran pasar. Esta adoración, todo se lo